un podcast de Cooperativa. Imagina un lugar grande. Realmente las fiestas más tradicionales en China son la fiesta de la primavera, la festividad de Qingming. Te invitamos a conocer China en historias y palabras. Una presentación de Cooperativa Podcast. Episodio 1. ¿Cuántos años tiene la eternidad? En este episodio aprenderás 3 términos: la Gran Muralla China o los soldados de terracota y la Ciudad Prohibida o Comencemos. Imagina un lugar grande, realmente grande para conocer. Ahora imagina un lugar que sume 9 millones de kilómetros cuadrados. Esa es la superficie de China. Es uno de los países más grandes del mundo, pero no mayor que Rusia o Canadá. Así que pensar en viajar a China es una aventura con varios matices. Puedes pensar en visitar Beijing, la llamada capital del norte. Bei por norte, Jing por capital. Solo en Beijing puedes encontrar temperaturas de menos 20 grados en invierno y sobre los 40 en junio y julio, los meses del verano. Pero si viajaras al norte de China, al desierto de Gobi, hacia la frontera con Mongolia, podrías ver una aurora boreal. Y si te desplazaras al sur, hacia la frontera con Vietnam, podrías bañarte en una playa tropical, como la isla Hainan. Hacia el este, hacia el Océano Pacífico, podrías tener un encuentro cara a cara con la energética Shanghái, donde el metro suma casi 1000 kilómetros, tiene 500 estaciones y hace 18 millones de viajes al día. Lejos del frenético ritmo de la ciudad, si avanzaras hacia el oeste, hacia la India, te enfrentarías a la majestuosa cordillera del Himalaya y la riqueza cultural del Tíbet. Y si cumplieras todas esas peripecias, aún te faltaría ver los soldados de terracota de Xi'an y una de las llamadas 7 maravillas del mundo, la Gran Muralla China. Así que elegimos algunos lugares para imaginar un viaje a China. Se llama, pero es más conocida como la Gran Muralla China. De hecho, su nombre original se traduciría como la Gran Muralla de 10.000 li. ¿Qué son los li? Una antigua medida de distancia, equivalente a unos 500 metros. Si avanzaras junto a la construcción más larga de la humanidad, notarías que todo el muro está diseñado con propósitos defensivos. Cada 100 metros verías una torre desde la cual disparar con arcos y flechas. Y notarías que la muralla no es recta, sino que avanza en zigzag, para poder defenderla desde distintos flancos. Allí en la muralla podrías reflexionar sobre la pericia de los temibles jinetes mongoles, capaces de disparar una flecha al galope de sus caballos, pero vulnerables ante las armas que caían desde las atalayas del muro. O en Atila el I y su ejército de tribus nómadas, que buscaban el paso hacia la actual China a través de las montañas flanqueadas por el muro. Para más historias de guerra, podrías encaminarte a la ciudad de Xi'an y ver los soldados y caballos de terracota del primer mausoleo del emperador de China en Xi'an. ¿Cuántos años tiene la eternidad? Según la tradición china, 10.000. Por eso, 10.000 años era el reinado eterno del emperador, y 10.000 son los soldados de terracota. Si caminaras entre ellos, verías que cada uno tiene su propia cara, y que su ropa, sus cascos y armaduras marcan también su jerarquía en el ejército. Y si estás escuchando este podcast, sabrás también que el mito dice que estos guardianes de terracota son solo la última de varias capas que cubren el ataúd del emperador, rellena de tesoros, mercurio para simbolizar ríos y lagos, y una enorme perla que simboliza el sol y la luna.
Pero en realidad nadie ha visto ese sepulcro y los soldados, sus guardianes, siguen ocultando sus secretos. La madera Phoebe Shenan o Nanmu fue traída desde las junglas del suroeste y el mármol de las canteras cerca de Beijing. Los ladrillos dorados en el suelo se cocieron en los hornos de Suzhou. Con esos y otros materiales se construyó la Gugong, ciudad prohibida, donde vivieron 24 emperadores de las dinastías Ming y Qing a lo largo de 500 años. No hay otra construcción de madera más grande o más antigua que la ciudad hoy ubicada al centro de Beijing. Tenía 9.999 habitaciones, porque 10.000, el número eterno, se reservaba para el emperador que reinaba en los cielos y que era representado por el emperador terrenal de turno. Nadie podía entrar o salir de la ciudad sin permiso del emperador, de allí su nombre, Xijinsheng, literalmente ciudad púrpura prohibida. Y ningún hombre podía circular en ella, solo mujeres y eunucos, hombres a quienes se castraba y controlaban la economía y la contabilidad. Solo una de las mujeres del emperador se convertía en emperatriz madre, si daba a luz al primer hijo hombre y futuro emperador, y una segunda en emperatriz con el título de esposa oficial del emperador. A unos 3.500 metros sobre el nivel del mar, a la misma altura que ciudades andinas como La Paz o Uyuni, se levanta el Palacio Potala, el templo de piedra, concreto y madera, y máxima expresión de la arquitectura tibetana. Un palacio que mira hacia el oeste, para tener la mejor vista de la puesta de sol, resplandeciendo en su cúpula dorada y el borde rojizo de sus techos, fabricado de madera de tamarisco, el árbol que crece en las áreas más secas de Eurasia y África. Allí residieron varios Dalai Lama, patronos del Tíbet que nacen 49 días tras la muerte de su antecesor. Dentro del Potala, o templo de Lhasa, podrías ver los grandes tesoros de la religión budista tibetana, mandalas, murales, tapices, sutras y las estatuas, algunas de oro sólido, traídas desde la India y otros lugares. Los estremecedores paisajes de la muralla china, el Potala o la ciudad prohibida son solo una pequeña parte de lo que podrías ver en China. Podrías recorrer un bosque de piedra en Kunming, las terrazas de arroz en las gigantes laderas de la montaña en la frontera con Vietnam, o la zona montañosa y selvática del Parque Nacional Zhangjiajie. Si no puedes imaginarlo, cierra los ojos. Allí se filmó la película Avatar. On the left side of the platform, it says the mighty Hui Gorge. Si piensas en navegar, podrías seguir los cruceros que cruzan parte de la ruta del río Yangtze, el más grande de Asia, que avanza desde el Tíbet a Shanghái, o el río Amarillo, que recorre desde el Tíbet hasta el mar de Bohai, cerca de Beijing. En ese caso, habrás llegado una vez más a la capital del norte, y todavía te quedará todo un mundo por visitar. Pero ya conoces 3 de sus nombres más populares: la Gran Muralla China, los soldados de terracota y la ciudad prohibida. China en historias y palabras. Una presentación de Cooperativa Podcast, con la colaboración del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl y en tu plataforma de podcast favorita.